Aleluya. Damos gracias a Dios que nos ha permitido hoy en este día estar en su casa y nosotros poder estar en familia. Santo eres Jesús. ¿Cuántos se gozan en su presencia? Yo no sé si usted puede sentir cómo Dios ha preparado este lugar para nosotros. Él lo ha preparado. Él está aquí, pero Él estuvo preparando una atmósfera. ¿Se acuerdan que el pastor predicaba de la atmósfera? ¿Verdad? Que nosotros estamos, al igual que Dios, tenemos esa responsabilidad de cambiar las atmósferas. Entonces, vamos a estar leyendo en este tiempo, vamos a leer la palabra, pero también vamos a tener un tiempo, vamos a cambiar el tiempo de oración para el final, porque ese fue el propósito del Espíritu Santo cuando estábamos organizando esta actividad, de que teníamos mucho, ¿verdad? Que no teníamos un tiempo así en la noche de vigilia, de venir a su casa y hacer una primera vigilia, porque ustedes saben que son 3, ¿verdad? Esta es la primera. Y nosotros en esta noche damos gracias a Dios por esta oportunidad. Y yo creo que así como el tema que tiene esta vigilia, a su imagen, nosotros podamos contemplar todo lo que el Espíritu Santo va a estar ministrando a través de su palabra, y que al final nosotros oremos conforme a lo que hemos aprendido en esta noche. Y yo sé que el Señor ha estado hablándonos en la semana. Yo no sé usted, pero a mí el Señor me ha hablado bastante esta semana acerca de sus planes, como predicábamos el jueves, ¿verdad? Que sus planes son más altos que los de nosotros, sus pensamientos son mucho más altos y sus caminos son más altos todavía. Esas 3 cosas, sus pensamientos, sus caminos, ¿verdad? Son más altos. Y vamos a leer en Génesis 1:27. Esta va a ser nuestra cita base para la palabra que vamos a compartir en esta vigilia. 1:27. Génesis 1:27. Hablando del principio de la creación, pero vamos a estar en este tiempo de vigilia, ¿verdad? Con esta palabra, porque yo sé que el Espíritu Santo tiene un propósito grande en esta noche. Hemos orado, hemos estado alabando al Señor, y ahora es tiempo de la palabra. Cuando usted lo tenga, se pone de pie y lo leemos juntos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer lo creó. Amén. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has permitido, Señor, estar aquí. Mira este tiempo, Señor, que queremos aprender más de ti. Como hemos dicho, ¿verdad? Que nuestro trabajo es creer, Señor, y aferrarnos a ti. Y más en este tiempo. Porque tú haces esa pregunta, Señor, que si en tu venida tú hallarás fe en la tierra. Señor, hablando de la humanidad. Y aquí vemos el propósito de la creación de cada uno de nosotros. Imagen tuya, Dios. Señor, gracias por esta oportunidad que nos da de estar en tu casa como familia de la fe. Señor, edifícanos a través de tu Espíritu Santo, que es el guía de toda verdad. Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, aleluya. Y como hemos leído, ¿verdad? En Génesis, esta palabra que el Señor me permite el privilegio de compartir con ustedes. Y yo quiero que lo hagamos como un poquito más íntimo.
Que usted ahí vaya tomando la palabra que el Señor ha traído para usted y la atesore, porque como decía ahorita, vamos a tener un último tiempo de oración y de intercesión para nosotros entonces hacerlo con el conocimiento que Él nos va a brindar en esta noche. Y así como hemos nombrado esta vigilia a su imagen, porque algo que Jesús trató de mostrar cuando estuvo aquí en la tierra fue la imagen de Dios. Fíjese que todo lo que Él hizo fuera para mostrar que en Él había un espíritu que lo gobernaba y era el Espíritu de Dios. Fíjense que Él vino a cumplir todo lo que estaba escrito acerca de Él, modelando la imagen de Dios en todo esto. Cuando Dios creó a la raza humana, nos puso un sello. O sea, no fue solamente crearnos por crearnos, porque muchas personas ahí andan como si ellos fueran solamente criaturas. Y no, cuando Dios nos creó nos puso un sello, y ese sello es que usted y yo somos portadores de su imagen. Portadores de su imagen para ser sus representantes en la tierra. Y eso fue lo que Jesús vino a hacer. Jesús vino a representar lo que era ser un hijo de Dios. Fíjense que cuando Él dio testimonio, cuando se le perdió a sus padres, ¿qué le dijo a sus padres terrenales? Él no negoció de mi Padre que me es necesario estar. Hablando de esa representación, de esa imagen que Él portaba. Y es ahí donde usted y yo tenemos que estar pendientes. Porque en este tiempo, ¿qué es lo que el enemigo trata de quitarnos? Es la imagen de Dios. Es ese sello que nos identifica y que nos hace crecer. Porque si caminamos con ese sello, dice que va a llegar un tiempo donde nosotros nos vamos a encontrar con Él, y es ahí donde se va a completar el ¿qué? La semejanza. Pero si usted y yo no aceptamos ser imagen, imagínense cómo vamos a aceptar ser semejanza. Porque hay gente que no acepta ser la imagen de Dios aquí en la tierra. Están cambiando su sello. Dígale que está a su lado, no cambie tu sello. Tú tienes un sello. Es el sello de del propósito de Dios. Vemos que en Génesis 3, ¿qué ocurrió en Génesis 3? Si usted y yo leemos en Génesis 3, ocurrió una catástrofe. Y fue que el hombre cayó en el pecado, ¿verdad que sí? El hombre y la mujer cayeron en el pecado y esto fue devastador. Pero, aún así, Dios no le quitó el sello a Adán y a Eva. Dios no le quitó el sello. Aún Adán y Eva pecando, Dios no le quitó su sello. Entonces, cuando muchos nos han querido decir, mira, tú no te pareces a Dios, tú no tienes la imagen de Dios, tenemos que revisarnos si es que nosotros hemos adoptado la identidad del pecado. Porque en nosotros hay un sello que es el que nos dice, somos valiosos a los ojos de Dios. Somos jarrones que estamos en las manos de un alfarero diseñado para nosotros ser su imagen. Dios redime a los portadores de su imagen al enviar a su Hijo para ser el portador perfecto de la imagen de Dios. Porque antes el hombre y la mujer decían, es que no tenemos a alguien que nos enseñe cómo ser imagen de Dios. Y esa era la excusa del hombre. Es que el pecado es más fuerte, pero Jesús vino
a enseñarnos cómo es aquel que decide ser imagen de Dios. Entonces, teniendo a Jesús como nuestro ejemplo, sabemos, Él siendo el perfecto modelo de la imagen de Dios, Él es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que es Dios. Esto es lo que dice Hebreos 1:3. Que Él es el resplandor de la gloria de Dios. Gloria a Dios. Entonces, nosotros, a pesar de eso, Dios tiene una promesa para nosotros. Y es la promesa del alfarero. El alfarero, ¿qué pasó? La vasija, ¿qué pasó con la vasija? Se cayó, ¿verdad? Se dañó, pero ¿qué hizo el alfarero? ¿La dejó en el suelo? No, la tomó y la restauró como Él quiere hacer. Entonces, para nosotros poder entender lo que es imagen de Dios, tenemos que entender este principio. Si usted y yo no entendemos que en nosotros hay un sello, nosotros no vamos a aceptar lo que Dios ha dicho de nosotros. Entonces, ¿qué debo de ser? Es la pregunta que nos hacemos. Como cristiano, ¿qué yo debo de ser? Y ya tenemos un modelo. Pero para esto, hay mucha gente que se preguntan, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Quién se lo ha preguntado? Porque yo me lo he preguntado. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Pero la voluntad de Dios tiene una respuesta y es que seamos como Cristo. Por eso Pablo decía, sean imitadores de Cristo. Incluso en un momento él dijo, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Pero no hablando de Pablo, no, hablando del Cristo que estaba en Pablo. Y nosotros, cuando queramos saber cuál es la voluntad de Dios, es ser como Cristo. Porque lo que Dios conoció de antemano, dice la palabra, también lo predestinó a ser transformados. Ay, ay, ay. O sea que Dios no nos quiere dejar igual. Dice que Él nos predestinó a ser transformados. Y yo le pregunto a usted en este 2022, precisamente este 16 de abril, ¿usted y yo estamos siendo transformados? ¿Por qué? Porque dice, según la imagen de su Hijo, según el modelo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Esto dice Romanos 8:29. Entonces, la voluntad de Dios es siempre transformarnos. Hay mucha gente que dice que Dios quiere repararnos y es así. Pero me encanta porque la reparación que hace Dios no es igual a lo que éramos, sino que Él nos transforma para ser mejores, para ser la imagen que Él en el principio, ¿qué fue lo que Él dijo? Que Él creó el ser humano a su imagen y no cualquier imagen, sino la imagen de Él. Y por eso usted y yo tenemos que entender que la voluntad de Dios es que yo sea como Cristo. Cristo es quien da la forma y la función. Porque la imagen tiene una función. ¿Cuál es la función de la imagen? Que otros vean. Porque cuando usted le dice a otra persona, mira la imagen, ¿qué usted le está diciendo? Que mire, que observe, que preste atención. Porque no es lo mismo que usted le diga, mira, tiene una forma circular, tiene un color como morado. No es lo mismo que usted le expliquen que a que usted lo vea. Y yo me preguntaba, ¿por qué en este tiempo la gente quiere ver? ¿Usted se ha puesto a analizar eso? ¿Por qué muchos quieren ver? Pero dice Dios, bendito el que cree sin ver.
Pero en este tiempo la gente lo que quiere ver es ver. Entonces, ¿por qué? Porque la gente está buscando una imagen, dígale que está a su lado, está buscando un modelo. Está buscando a alguien que quiera modelar a Cristo. Entonces, debido a esto, cuando nosotros entendemos lo que es la imagen de Dios, es que tiene que tener una forma. Entonces nosotros no podemos estar en Cristo y seguir a nuestra forma. Porque si estamos en Cristo, dice, nueva criatura somos, ¿verdad? ¿Qué pasa con el hombre y la mujer vieja? Entonces tiene que haber en nosotros una nueva forma, dígale que está a su lado, una nueva forma. Porque la imagen tiene una forma. ¿Qué tiene la imagen? Una forma. Para que otros la vean. Y hay gente que viene a Cristo y dicen, pero es que yo soy así. Están diciendo, esta es mi forma. Y a mí nadie me va a cambiar mi forma. Pues esa persona no está en Cristo. Porque dice que cuando Él nos predestinó, ¿a qué nos predestinó? ¿A quedarnos iguales? A transformarnos, a cambiar de forma. Porque eso es transformación. Cambiar de forma. Entonces la imagen tiene una forma. Pero también la imagen tiene una función. ¿Y usted sabe cuál fue la función de Cristo aquí? Vino a decir, yo soy un hijo de Dios, aquí hay que respetarme. Yo soy el rey. Eso fue la función de Cristo. Dice que Él se despojó de toda grandeza. Se despojó de toda grandeza. Y se hizo como ¿quién? Como siervo. Y no cualquier siervo. Él vino a funcionar. Por eso, una vez, cuando estaban buscando gente que querían servir, y él le dijo, yo no vine para que me sirvan, sino para servir. Porque quien no vive para servir, ¿qué está pasando con esa persona? No sirve para vivir. O sea, no funciona. Entonces la imagen tiene forma y tiene función. Y usted y yo tenemos que estar claros. Hay muchos cristianos en este tiempo que nada más quieren ¿qué? A veces quieren la función antes que la forma, pero primero va la forma y después va la función. Primero va ¿qué? La forma y después va la función. Entonces cuando estas cosas funcionan, se unen, están transformando, dice que van a expresar la manera perfecta de Dios. Entonces hay una cita más adelante que dice que nosotros tenemos que caminar y vivir a la estatura de ¿qué? Hablando de esto, de que lo que tenemos que expresar es ¿qué? La perfección de Dios. Y no hablando una perfección de que, como dice, a veces la gente cree que cuando uno quiere hacer la cosa bien para Dios, uno está buscando perfección. ¿Usted no le ha pasado eso? Pero es que Dios merece lo mejor. ¿Por qué? Porque cuando yo busco hacer lo mejor para Dios, yo busco funcionar, ¿qué yo estoy expresando? Su perfección. No la mía, sino la de Él. Amén. Entonces, Él, el Cristo, es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación, dice Colosenses 1:15. Entonces, por esto, Él es nuestro modelo a seguir. Y dice Primera de Pedro 2:21,
Para esto fueron llamados. ¿Quiénes fueron llamados? Nosotros, así mismo, nosotros. Porque Cristo sufrió por ustedes, lo que están celebrando la gente en esta semana. Él sufrió por todo eso y miren cómo andan ellos. Dándole ejemplo para que sigan su paso. Entonces la mejor manera de nosotros recordar a Cristo es como responder a su llamado y seguir sus pasos. Porque con esto vamos a mostrar la imagen de Dios. Entonces, ya hablamos de lo que es una imagen, una forma y función que expresa la perfección de Dios. Y para esto hablamos de que tenemos que conocer la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? Que yo sea como Cristo. Pero vamos a identificar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Mucha gente siempre dice, ¿qué debo de hacer? Esa es la pregunta del día a día. ¿Qué yo debo de hacer? Pero vamos a cambiar esta pregunta. Vamos a decir, si Cristo estuviera aquí, ¿qué él haría? No preguntar qué yo debo de hacer, porque mi humanidad, miren, yo puedo intentar hacer las cosas, pero no me van a salir bien en mi humanidad. Pero si yo pongo a Cristo, ¿qué usted cree que va a pasar? Entonces, si Cristo estuviera en mi lugar, ¿qué él haría? La Biblia nos responde esta pregunta. La voluntad de Dios para nuestras vidas es que nosotros podamos ser la imagen viva de Cristo. Nos muestra que como ser humano nosotros anhelemos ser igual a Cristo. Yo le pregunto, ¿usted anhela ser igual a Cristo? ¿Usted lo ve eso muy imposible? Porque hay algo que debe de alentarnos a ser igual a Cristo. Y es que Cristo dijo que nosotros haríamos cosas mayores de las que Él hizo. Y nosotros, cuando vemos una situación, debemos ser como Cristo. Tenemos miedo de salir a predicar, tenemos miedo de orar por un enfermo, tenemos miedo de visitar a los que están tenemos miedo de hacer todo esto, pero Cristo dijo que nosotros haríamos cosas mayores. Cosas mayores de las que Él hizo. Entonces, para conocer su voluntad, yo tengo que esforzarme en conocer los atributos de Dios, de entender que Dios no es limitado. Por eso cuando orábamos ahorita, cuando iniciamos la vigilia, el Señor nos traía esa palabra de que Él no tiene límite, que Él es el Dios de lo imposible, que Él no tiene límites. Porque mucha gente ha encajado a Dios y le ha dicho, hasta aquí tú llegas, Dios. Sí, hermanos. Hay mucha gente que le ha puesto límite a Dios. Hay gente que le dice, Dios, yo no quiero que tú hagas más nada. Oiga esto. Yo no quiero que tú hagas más nada. Entonces tenemos que conocer a Dios y confiar en la omnisciencia de Dios. Usted sabe lo que es la omnisciencia, ¿verdad? Dios es el mayor de los científicos. Y cuando hablamos de la omnisciencia de Dios, Él lo sabe todo. Pero hay gente que cree que Dios no lo sabe todo. Él lo sabe todo. Y si Dios tiene ese atributo, ¿por qué yo tengo que limitarlo? ¿Por qué? Dios es omnisciente. Dios, en vez de yo limitarlo, yo tengo que celebrar ese Dios que lo sabe todo. ¿Se acuerdan la mujer de la prédica del jueves? Agar. ¿Cómo fue que ella llamó a Dios? El Dios que me ve. Porque ella, cuando Dios vino a su rescate de ella y de su hijo,
Ella dijo, hay un Dios que me ve. Yo conocí el Dios que me ve. Entendiendo ella. Y mire que Agar no tenía esta revelación que nosotros tenemos. De un Dios omnisciente que todo lo sabe. Celebre y denle reverencia que usted tiene un Dios así. No limites a Dios. Otro atributo de Dios que nosotros también tenemos que resaltar es la omnipotencia de Dios. Esta es la que puede influenciar todo. Y usted sabe, me gustó esto, que esta frase cuando Sori la escuchó, me acuerdo que hizo un comentario de la inmutabilidad de Dios. Sori dijo, pastor, pero mire, yo no sabía eso. A Dios nadie lo cambia. Eso es lo que significa inmutable. Nadie lo cambia. Él es Dios. Y hay gente que han cambiado a Dios. Lo han hecho inmutable. Perdón, lo han hecho mutable. ¿Lo cambian? Déjame buscar Dios de dinero, porque este me resuelve. Déjame buscar... creyendo que Dios cambia. Dios no cambia. Él es el mismo. Ayer, hoy y por los siglos y la eternidad. Entonces, cuando sabemos que Dios es omnipotente, es que Dios no cambia. Si Él lo hizo con el pueblo de Israel, que le dio tantos dolores de cabeza, imagínense con nosotros. Dios es imposible de cambiar. Imagínense a Adán y Eva. Él no cambió los planes con ellos. Ellos sí cambiaron los planes con Dios. Porque Dios no nos obliga. Aunque Él no cambia, Él no nos obliga. Y siempre nos hace ver que Él sigue con sus planes. Porque Él lo sabe todo. Entonces, alabemos la omnipotencia de Dios. La omnisciencia y la omnipotencia. Otro atributo que usted y yo tenemos que celebrar para poder practicar la imagen de Dios, poder evidenciar así como Jesús. Jesús sabía estas cualidades de Dios. Por eso, imagínense, ¿qué hacía Jesús cuando oraba? Señor, yo sé que tú todo lo sabes. Él celebraba y resaltaba esto. Yo sé que tú todo lo sabes. Yo sé que tú todo lo puedes. Jesús lo hacía porque Él quería ser la imagen de un hijo de Dios en la tierra. Entonces, otro atributo que Dios posee y que nos habla de su imagen es la santidad. Y también reconozcamos que la santidad es un requisito para nosotros poder verle. Lo dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Porque es un atributo de Él. Entonces Dios, ¿qué dijimos anteriormente? Que Dios no cambia. Entonces, ¿Dios usted cree que va a dejar su santidad? No. ¿Qué le dijo a Moisés cuando estaba la zarza ardiente? Quítate los zapatos, desata tus zapatillas, porque el lugar que tú estás pisando, ¿cómo era? Hablándole de su atributo, que cuando Dios llega a un lugar tiene que manifestarse la santidad de Él. Y si hay santidad, usted y yo tenemos que quedarnos igual. ¿Qué tuvo que hacer Moisés? Tuvo que obedecer a Dios.
¿qué hizo? Y fíjense que mientras más Moisés estuvo con Dios en el monte allá con la zarza, llegó un momento que Moisés bajó de allá, que el pueblo, ¿qué tuvo que hacer? No podía ni mirarlo a la cara. Porque el resplandor del rostro de Moisés era de alguien que estaba con la santidad. Que estaba con el Dios santo. Entonces, ¿qué nos está pasando, iglesia, en este tiempo? ¿Qué nos está pasando que cuando nos encontramos con Dios, ¿qué estamos manifestando? Porque si somos imagen, tenemos que manifestar la santidad. Y si decimos que estamos con Dios, eso tiene que evidenciarse en nuestras vidas. Yo tuve comunión con Dios, bueno, eso tiene que evidenciarse. Porque la gente tiene que ver una forma y una función. Yo alabo a aquella persona que ora mucho, que yo lo alabo. Pero si tú oras y tú pasas comunión con Dios y no hay un cambio de forma y de función, hay que ver con qué Dios fue que tú pasaste tiempo. Si fue con el Dios de tu yo, que tú lo has endiosado, o hay que ver con qué. Porque el que está en la presencia de Dios tiene que cambiar de forma. Tiene que ser transformado. Mientras más Moisés estuvo con Dios en la zarza, ¿qué pasó con él? Pero cuando Moisés bajaba en el pueblo se le iba. ¿Verdad? Porque este pueblo, ¿verdad? Decía Moisés, este pueblo que tú me has dado, no es fácil, ¿verdad? Entonces la santidad se define o se puede definir como la suma de toda excelencia moral. La santidad es la antítesis de la corrupción, o sea, es lo contrario a la corrupción. También la santidad transmite que alguien se ha apartado. Cuando usted y yo, no para que el otro me vea, sino que eso sale porque he tenido un encuentro con Dios, que yo me he apartado, que estoy siendo consagrado, que me he separado del pecado. Pero también, escuche esto, la santidad indica un carácter cuya pureza es absoluta. Absoluta significa completa. Significa una pureza completa. Y la pureza completa no es solamente que usted y yo nos vistamos de una forma, es que nuestro corazón también refleje pureza. Es que nuestro interior también refleje pureza. Pero también nuestro exterior, porque a veces decimos, no, porque Dios lo que mide es el corazón, tiene que hacer una pureza absoluta, completa, que lo que esté adentro se refleje afuera. También santidad es el conocimiento de Dios y el conocimiento de uno mismo, o sea, que cuando yo trato de ser santo, yo conozco a Dios, pero también me conozco a mí. Pablo fue uno que luchó mucho con la santidad. Y habla de un episodio en la vida de Pablo donde se manifestó el aguijón, ¿verdad? Y Pablo se sentía impuro. Pablo se sentía mal porque él sabía que había algo de él que no estaba siendo puro absolutamente.
Entonces Dios, como sabía que en su corazón Pablo tenía la intención de ser puro. ¿Dónde era que tenía la intención? En el corazón. Entonces ahí es donde Dios le habla y le dice, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona. Oiga esto. Y hablamos ahorita de perfección. La perfección no es solamente que se hagan las cosas bien. La perfección es cuando yo decido ser transformado por Dios. Amén. Dígale que está a su lado, déjate perfeccionar. Somos salvos para la santidad. Usted y yo no somos salvos para ir para el cielo y ya. Sí, porque hay gente que dice, ay, sí, Él me salvó para yo ir al cielo. No, usted y yo somos salvos para ser santos, porque sin santidad no vamos a ir al cielo. Nadie le va a ver. Entonces, para entrar al cielo, ¿cuál es el requisito que usted y yo tenemos que tener? Santidad. Entonces dice que la conversión me lleva a la consagración. Si yo digo que yo me convertí, no me consagro. Eso es como decir que yo voy a comer tacos sin carne. Un taco es un taco sin carne. Es una tortilla, eso es un wrap, eso es otra cosa, pero no es taco. Porque un taco sin carne no es taco. Y discúlpeme que compare la conversión con eso. Pero es para que usted tenga una idea. Si yo digo que me convertí y no me consagro, estoy incompleto. Entonces, ¿qué nos dice la consagración? Si está en Cristo, oiga esto, si está en Cristo, ha sido santificado. Entonces, será salvo. Si yo no me santifico, yo no voy a ser salvo. Hay gente que cree que va a ser salvo y después va a ser santo. No. Primero tengo que santificarme para entonces yo poder ser salvo. Porque si no me santifico, no voy a ver a Dios. Entonces, ¿usted no cree que este atributo de su imagen es importante? Y a veces se nos olvida la santidad como cristiano. Hebreos 10:10 nos asegura. Oiga lo que dice Hebreos 10:10. Somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo. Esa es la primera santificación. Ofrecido una vez y para siempre. Hay gente que lo vive ofreciendo todos los años en Semana Santa, el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo. Pero dice que fue ofrecido una vez y para siempre. Esa es nuestra primera santificación. La segunda santificación es la que yo hago diario. Sí, porque hay gente que se convierte, dice, ya yo recibí la primera santificación. Entonces cuando yo vaya para el cielo me voy a santificar. No. Diariamente yo tengo que estar santificándome, porque si Cristo viene, o si yo me voy con Él, como dice la canción, antes de tiempo, antes de que Él venga, y yo no estoy listo, y yo no me he santificado, entonces la última santificación, que es la tercera, es cuando nosotros recibamos esa transformación al final para entonces ver a Dios. Entonces, ¿cuánta santificación hemos nombrado? La primera que recibimos por el sacrificio de Cristo. Cuando usted y yo recibimos a Cristo en nuestro corazón, Él nos santifica. La primera, dígale a que está a su lado, la primera. Por eso dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí.
¿Por qué? Por el sacrificio de Cristo. Ahora, después que se hace nueva, yo tengo que santificarme cada día. Cada día. Entonces, al final, viene entonces Él a santificarme por última vez para entonces yo ver a Cristo, a Dios. Entonces, esto es una verdad preciosa. El sacrificio de Cristo nos da una santidad posicional ante Dios. ¿Qué nos da a Cristo? Una santidad posicional. Él nos hace ser hijos de Dios, ¿verdad? Antes éramos criaturas, ahora de criatura pasamos a ser hijos de Dios. Somos apartados como sus hijos. Y esto, mire, nada nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Nadie me puede quitar mi santidad posicional. Ahora bien, si yo no practico la santidad práctica, ¿qué usted cree que va a pasar? ¿Me quedo o me voy? Me quedo. No me puedo quedar con la santidad posicional. Amén. El Antiguo Testamento habla de la santidad como un imperativo, o sea, como un mandato. Y lo hace, mire, repetidamente. Dios le dijo en Levítico 11, 44, 45, anótalo ahí, usted después lo lee, dice, yo soy el Señor su Dios. Así que, oiga esto, santifíquense y manténganse jugando. Manténgase santo, porque yo soy santo. Levítico 11, 44, 45. No es jugando que yo me tengo que mantener. O con un pie, ya cruzó para acá, ya cruzó para allá. Soy santo hoy, mañana no. Soy santo hoy, mañana no. Nos dice aquí, manténganse. ¿De quién es la responsabilidad de mantenerse? De nosotros. Y me encanta que lo último dice, porque yo soy santo. Es que si usted dice que tiene la imagen de Dios y no se mantiene santificándose, porque ahí lo dice, santifíquense y manténganse santos. Hay que mantenerse en santidad. Hay que mantenernos santos. Y vemos hoy como tanta gente juega con la santidad de Dios. Sigue diciendo, yo soy el Señor, que los sacó de la tierra de Egipto para ser su Dios. Pues santos, porque yo soy santo. Todavía sigue hablándonos. O sea, yo soy su Dios. ¿Cuántos tienen ese Dios? Entonces, si ese es nuestro Dios, vuelve y nos dice, santos. Y me encanta que la alabanza es hermosa, ¿en dónde? En la congregación de los impíos. Entonces aquí en la iglesia, ¿quiénes son los que se congregan? Digo en el templo, porque la iglesia somos nosotros. ¿Quiénes son los que tenemos que congregarnos? Yo pensaba. Ahí no dice, congréguese fulano, berenzano, Miché, el pastor. Ahí no dice eso. Congregación de los santos. Ahí no hay nombre ni apellido. Ahí hay solamente un atributo, santos. Yo sabía que no iba a haber muchos amenes aquí, porque mire,
preparando esto, el Señor a mí me enfrentó. Jesús utiliza la santidad en el Sermón del Monte. En el Nuevo Testamento, Él desconstruye la ley del Antiguo Testamento. La ley que se basaba solamente en el asesinato, en el adulterio, en el divorcio, los juramentos, la venganza, el trato hacia los enemigos, apuntó a la obediencia más profunda. O sea, Él le dio un nuevo sentido a la obediencia, porque Él vino y nos demostró qué es ser obediente. Pero también Jesús habló de la santidad. Hablando en Mateo 5:48. Yo quiero que leamos ahí. Mateo 5:48. Si voy muy rápido, usted me para, ¿eh? ¿Usted lo tiene, Mateo 5:48? Dice: sé pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Qué dijimos ahorita que era la perfección? Es cuando nosotros nos dejamos transformar por Dios. Es cuando nosotros dejamos que esos atributos de su imagen se manifiesten. Muestren una forma y una función. Entonces Jesús habla de esto. Y hablando de que por tanto sean perfectos, nos está hablando de la santidad. Nos está hablando de Dios como Padre perfecto, Padre santo. Y si todavía no preguntamos qué es la voluntad de Dios, dice en Primera de Tesalonicenses 4, de 3 al 7. Dice, la voluntad de Dios, si lo tiene ahí conmigo, la voluntad de Dios es que sean santificados. Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Primera de Tesalonicenses 4, versículo del 3 al 7. La voluntad de Dios es que usted y yo seamos santificados, no solamente en una santidad posicional, sino en una santidad práctica, porque Él no nos llamó a impureza, sino a santidad. La voluntad de Dios para mi vida es que nos esmeremos en dejar al Espíritu Santo formar un carácter puro con toda evidencia de la imagen de Dios. Hay mucha gente que dice, yo soy imagen de Dios. Pero ellos no han entendido el propósito de la imagen. Nuestras conversiones afectan nuestra consagración. Cuando yo decido recibir la santidad posicional, o sea, cuando me convierto, tengo que ser movido a buscar la santidad práctica. La verdadera salvación trae consigo santidad. Cuando yo decido crecer en santidad, es porque yo voy a rechazar el pecado. Dígale que está a su lado, Dios no nos llamó a impureza. Él nos llamó a santidad. ¿Cuántos han sido llamados? Si usted y yo somos llamados, estamos llamados a santidad. Si usted y yo respondemos a este llamado, es porque decimos, yo odio el pecado. Ya el pecado no es mi anhelo. Ya el pecado no es mi deleite.
Mi deleite es ser santo. Mi deleite es ser imagen de Dios. La santidad es así. La santidad es un proceso que nos aclimata a que nosotros nos comportemos como hijos de Dios, no como hijos de ira. ¿Usted o yo? Usted y yo debemos comportarnos como hijos de Dios, no como hijos de ira. A medida que usted y yo decidamos ser imagen de Dios, tenemos que sentirnos cómodos con ser redimidos, no con practicar el pecado. Hay mucha gente que se ha sentado en silla de escarnecedores, como dice el Salmo 1, y le ha encantado estar ahí. El pastor hablaba de diferentes sillas que nosotros nos sentamos en nuestras vidas. Silla de pecado. Dios dice que nosotros estamos sentados juntamente con ¿quién? Con Cristo. Usted y yo es allá que nos tenemos que sentar, no en silla de pecado. No en silla de aquello que le gusta comentar, de aquello que le gusta acabar con el otro. No. Eso es silla de escarnecedores, eso es silla de pecado. Usted y yo tenemos que estar sentados allá, a la diestra del Padre, anhelando santidad. Nuestra separación debe de ser cada vez más. La santidad no es que yo me crea mejor que el otro. La santidad es que vean un cambio de forma y de función. Mucha gente está usando la santidad para avergonzar al otro, para juzgar al otro, para decir, mira, yo tengo una mejor doctrina que tú. Pero la santidad no es eso. La santidad es forma y función. Un requisito para la santidad es el ágape de Dios. Voy a hablar del amor, no voy a decirlo el amor de Dios, sino el ágape, que es el amor de Dios. Y este amor ágape tiene la forma que Dios quiere. Lo dice en Corintios. Dice que el amor ágape, todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo espera. Si yo digo que tengo amor, ¿verdad? Y no cambio de forma y no funciono, yo no tengo nada. Dice que voy a ser como címbalo que retiñe. Primera de Corintios 13, del 1 al 3 dice, si yo hablo lenguas angélicas, humanas. Porque nada más gente cree que nada más es la lengua angélica, que en la lengua angélica la que nada más tienen que hablar de amor. Dice, lenguas humanas y angélicas. O sea que lo que yo hablo con la hermana Sori tiene que hablar de amor. Si la lengua que yo hablo con la hermana Javiera no tiene amor, dice que soy como un metal que resuena, o en la versión actual dice como un platillo que hace ruido. La gente nada más se enfoca y dice, ay, si yo hablo lenguas angélicas. No, también las humanas. Si tengo el don de profecía, si entiendo todos los misterios y poseo, estoy leyendo una versión actualizada, y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar las montañas, pero me falta el amor, pero no el amor de humano,
El ágape. No soy nada. Si yo digo ser cristiano y yo, mire, vea, no tengo el amor ágape. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo el ágape, nada yo gano con eso. Porque es que si no tengo a Dios, si no tengo a Dios, entonces yo no puedo ser imagen sin Dios. Amén. Entonces aprendamos lo primero de lo primero. Dígale a la que está a su lado, lo primero de lo primero es que Dios me amó primero. Él me amó a mí para enseñarme. Eso es lo que dice Primera de Juan 4:19. Él nos amó primero. Para que nadie diga, Dios no me ama, por eso que yo no amo, porque a mí nadie me ama. El que dice que nadie lo ama es un mentiroso. Es que no ha decidido recibir el amor. Entonces, si Dios me ama, ¿quién es que me ama? Por eso, mire, desde que yo leí esto, ya yo le voy a decir a usted los amados de Dios. Porque es que Dios lo ama a usted y a mí. Dios nos ama. Si Él nos amó primero, ahora dígale a que está a su lado. Lo segundo. ¿Usted sabe qué es lo segundo? Amar a los demás. Lo primero es que Él me ama a mí para que yo me quede llenito de amor. Sí, para que yo me quede llenito de amor, para eso que Dios me ama. Para que ese amor sea para mí solita. Él nos ama para que amemos a los demás. Eso es lo segundo. Entonces, el gran mandamiento no es dado para que yo me quede con eso, sino que Jesús resumió los 10 mandamientos los resumió en 2. ¿Cuál es entonces? Jesús volteó la torta, volteó la torta, porque de un solo lado se quema. Él la volteó. Entonces la volteó y dijo, amarás a Dios sobre todas y te amarás a ti mismo. ¿Cómo fue que él dijo? Al prójimo. Yo pensaba que Jesús le iba a poner un cachucito, una cosa a la torta. Calentó el otro lado Jesús ahí en el sartén. Amarás entonces a tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Y ahora está muy de moda que dice, si yo no me amo, no puedo amar al prójimo. ¿Usted cree eso? Esa frase que está muy de moda. Si yo no me amo a mí mismo, ¿cómo yo voy a amar al prójimo? Lo que pasa es que en el ejercicio de yo amar a la hermana Terma, es que yo no voy a amar a la hermana Terma como... No, dice que yo la voy a amar como yo me amo a mí. Entonces, en ese ejercicio de yo aprender a amar a la hermana Terma, yo la voy a amar a ella como yo quiero que ella me ame a mí. Entonces, si no hay ágape, no hay ágape, tampoco hay santidad. Tampoco hay imagen. Esto es como una cadena. Entonces, Juan declara esto como una respuesta del amor de Dios. Incluso Juan se va más lejos. Dice que Dios es amor. Y el que no ama es porque no ha conocido.
Cuando usted y yo consagramos nuestro corazón, diga conmigo, corazón, alma, mente y fuerza, son 4 cosas: corazón, mente, alma y fuerza, para amarlo a Él, entonces nosotros vamos a amar al otro. No hay espacio para el orgullo ni la exaltación. Como los 2 jovencitos que querían, ¿verdad?, uno sentarse a la derecha y uno a la izquierda de Jesús. Jesús le dijo: el que no sirve, vuelvo y repito lo de ahorita. El que no sirve a sus hermanos, el que no se humilla, entonces ese no será exaltado. Y aquí voy a hablar, para ir terminando. Cuando nosotros vemos el amor que es digno y el amor indigno, y usted va a ver por qué. Nosotros no esperamos actuar con amor por lo que yo siento. Hay mucha gente que ama por lo que siente. Si se siente bien, va a amar bien. Si se siente mal, ya usted sabe lo que le espera, pobre de ese. Entonces eso es un amor indigno, porque es un amor porque se lo merece. Hay mucha gente que dice, porque puedo y me lo merezco. No, nosotros no merecíamos nada. Pero Él decidió que aunque usted y yo no lo merecíamos, Él nos amó primero. Él convirtió lo indigno en digno. ¿Qué fue lo que Él convirtió? Entonces, el amor ágape va más allá de lo que usted y yo sentimos. Ay, que yo no puedo amar. Usted no conoce a Dios. Cuando nos cuesta amar a nuestro prójimo, a veces tratamos de solucionar o remediar. Mira, si tú haces esto, yo te amo. Si tú haces aquello, yo te amo más. Al que me da más regalos, yo lo amo más. Al que me trata bien, yo lo amo más. Pero Jesús le dice, ¿qué mérito hay en esto? En que nosotros amemos al que nos trata bien y el que nos trata mal. Tenemos que amarlo también, mucho más, para que esa persona vea una forma y una función. O sea, para que esa persona vea la imagen de Dios. Para que esa persona vea que en mí no hay otra cosa que buscar la santidad y un corazón puro. Dios quiere que usted y yo restauremos nuestra relación vertical con Él de arriba, para que nuestra relación horizontal, que es con nuestro prójimo, tenga imagen de Dios. Debo de restaurar mi relación vertical con Dios para que la relación horizontal muestre la imagen de Dios. Cuando yo dudo de mostrar amor a mi prójimo, a mi esposo, a mi esposa, porque él hirió mis sentimientos, porque esa persona me decepcionó, yo digo, yo no voy a amar porque me siento decepcionada. ¿Qué es lo que está pasando hoy? La gente está cambiando de persona, de pareja, porque se siente decepcionada. Pero hay una cualidad que el amor ágape tiene, que nunca deja de ser. Siempre mantiene su forma y su función. Siempre es amor. Aleluya.
Entonces, el amor es incondicional. Es el amor de Dios. Cuando yo amo más a Dios, yo voy a amar más a mi esposo. Yo voy a amar más a mis hijos. Yo voy a amar más a mi prójimo. Y usted sabe algo, lo voy a hacer gratuitamente. Porque hay alguien que me ama gratuitamente. Si Dios no cobrara por la forma que Él nos ama, usted se imagina, nadie tuviera cómo pagarle. Usted se imagina que a usted le llegue todos los meses una factura y usted diga, ¿y qué es esto? La factura del amor de Dios. Todos estuviéramos presos aquí. Nunca terminaríamos de pagar. Porque no somos capaces de amar como Él ama. Pero si tenemos su santidad, vamos a poder amar. Entonces, no pongamos a la persona en categoría de digno de amar, indigno de amar. Porque si el amor es un acto de voluntad, ama incondicionalmente. Porque no está amando por lo que le dan. No está amando por sentimientos. Está amando por voluntad. El amor no se mide, sino que se da. Jesús, con esta última parábola voy a terminar. Nos habla de una parábola que habla de la santidad de Dios en el amor. Y es la parábola del buen samaritano. Dice que en esta parábola pasaron muchas personas. Lucas, ¿verdad? Vamos a ir a Lucas 10:29. Y con esta cita vamos a terminar. Lucas 10:29. ¿Lo tiene? ¿Lo tiene? Dice, vamos a leerlo completo. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, ¿qué fue lo que él quería? A sí mismo dijo, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús le dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca del lugar, viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba camino vino cerca de él y viéndole, ¿qué es lo que hace la imagen? Que la gente ¿qué? Vea. Viéndole fue movido a misericordia. ¿Qué hizo el samaritano? Solamente fue imagen. Digo, solamente fue forma. Él funcionó porque dice que fue movido. Él no se quedó porque los otros le vieron. ¿Y qué hicieron? Pasaron de largo, decidieron no funcionar. Tenían forma, pero no funcionaba. Dígale que está a su lado. Si tengo la imagen, tengo que tener la forma y la función.
Porque ellos eran ¿qué? Imagen. Digo, forma, tenían forma. Uno era ¿qué? El primero que era un sacerdote. Y el segundo que era un levita. Tenían ¿qué? Forma. Hasta ropa tenían. Esa gente estaban vestidos. Tenían una forma. Pero no decidieron ser función. Pero el samaritano, viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura. Lo llevó al mesón y cuidó de él. Funcionó aquí el buen samaritano. ¿A quién le correspondía funcionar? ¿Al sacerdote? ¿Al levita? Les correspondía funcionar a ellos. Pero hubo uno que decía. Y dice, y al otro día, al partir, sacó 2 denarios y lo dio al mesonero. Y le dijo, cuidádmele. Y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Yo le pregunto a usted, hermanos, y con esta pregunta finalizo. ¿En quién se mostró la imagen y la santidad? ¿Quién decidió ser puro? Este hombre no preguntó, y merece este hombre que yo lo cuide, que yo lo levante. Él no lo juzgó, él lo vio. ¿Y qué vio? Lo vio en el amor de Dios, en ese amor ágape, que aún sin merecerlo, se manifiesta. Ese fue el sacrificio de Jesús en la cruz. Ese amor. Dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Usted y yo no podemos ser imagen de Dios si no tenemos una forma y una función. Si no decidimos que la santidad y el amor se manifieste en nosotros. Pero no el amor que espera algo a cambio. No el amor que trata bien porque lo tratan bien. No, es el amor que da sin merecer. Póngase de pie, hermanos.